Por ahí va, ese es el camino. Por eso yo he dicho, todo el poder para los CLAP. Apoyemos a los CLAP. Primero los CLAP, después lo demás. Apoyemos a los CLAP. Primero el pueblo. El pueblo ya lo comenta, la gente lo dice ya, que para vencer esta guerra, apoyemos a los CLAP. El pueblo ya lo comenta, la gente... Bueno, muy buenos días. Me complace hablar ante ustedes. Yo diría que en este ámbito y entre ustedes se está decidiendo la batalla por el futuro de Venezuela. Tan sencillo como eso. Estamos en medio de una guerra económica. La misma polémica de la derecha diciendo no hay guerra económica, eso es mentira. Y por el otro lado, los efectos económicos de ella, esa disonancia es la propia batalla. Es una batalla que se está dando en dos sedes del ser humano. Por un lado, en la mente, y la otra gran sede es el estómago. Hay vinculaciones muy estrechas entre la mente y el estómago, y entonces a veces golpeando el estómago se conquista la mente, pero lo preferible para una estrategia y una táctica militar en este tipo de guerras es golpear las dos cosas a la vez. Voltaire tenía una frase que decía: el objetivo fundamental de la guerra es el robo, el pillaje. Esencialmente es eso. En el fondo, la historia bélica de la humanidad ha sido una historia de pillaje. Demostración de esa, este hemisferio, esta mitad del mundo en que vivimos. En 1492 empezó una colosal operación de pillaje para quitarle a los pobladores originarios todo lo que tenían, llevarse los metales preciosos a Europa. Con esos metales preciosos nació el capitalismo, nació la preponderancia y la hegemonía de algunas naciones como España, luego, y los que participaron posteriormente en ese saqueo, Francia, Inglaterra, Holanda, todos se fueron pasando la hegemonía, una hegemonía basada en el pillaje de la mitad del mundo. Y los resultados de esas hegemonías duran todavía. Los saqueadores son todavía naciones hegemónicas. Los saqueados usualmente somos todavía naciones dominadas. Fíjense cómo empieza la guerra del Pacífico, esa guerra que arranca en 1941 supuestamente con el bombardeo de los japoneses a Pearl Harbor. Bueno, sencillamente Estados Unidos le había declarado poco antes a Japón, que era una potencia industrial en ascenso, un bloqueo. Ese bloqueo le impedía recibir energía, le impedía recibir metales, le impedía recibir toda una serie de productos estratégicos, y Japón es un país bastante pequeño que no tiene la mayoría de esos recursos. Vean ustedes, el bloqueo anticipó la guerra, y el bloqueo era ya una declaratoria de guerra. Contra Cuba, hace más de medio siglo, en realidad, la verdadera guerra es el bloqueo, un bloqueo que tiene cercada a Cuba desde hace más de medio siglo completo. Entonces, Venezuela está actualmente en una operación de esa índole, en realidad. Siempre que se trata de desmoralizar un pueblo, la primera operación es sobre el abastecimiento, sobre las cosas fundamentales. Pues empieza un proceso de erosión de la moral. La Unión Soviética, el primer estado socialista de la Tierra, el primer día de su existencia, cuando se declara, en 1917, 14 potencias imperiales le declaran la guerra. Y es una guerra que no va a cesar hasta la disolución de la Unión Soviética. Bueno, pues nos encontramos ahora en una situación de esa índole.
¿Qué está sucediendo en Venezuela? Sobre esa guerra, una de las principales analistas está aquí presente, es Pascualina Curcio. Tiene un libro fundamental cuya lectura les recomiendo a todos, porque ha sido divulgado en ediciones de 100.000 ejemplares, ha sido traducido y además eso está en internet. Estoy hablando de La mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela. En este libro se desnuda qué es lo que efectivamente está sucediendo en Venezuela, más allá de las mentiras de los sistemas de comunicación. ¿Qué está sucediendo en Venezuela? ¿Qué nos dicen los medios de comunicación que están preponderantemente en manos de los capitalistas? Nos dicen, no, es que en Venezuela hay escasez porque el Estado no nos quiere dar dólares preferenciales. Como ustedes saben, un dólar preferencial es un dólar que se le entrega a un empresario a 10 bolívares por dólar. Él, a través de eso, hace un negocio muy dificultoso, muy sacrificado. Con ese dólar, que se le da 10 bolívares, compra unos productos y los revende aquí como si ese dólar le hubiera costado 10.000 bolívares. Es decir, son ganancias obscenas del 1.000%, del 10.000%. Teóricamente el Estado es el culpable porque no le ha dado suficientes cantidades a estas empresas. Otro de los fantasmas que se invocan es el siguiente. También aquí es importante seguir los trabajos de Pascualina Curcio. El siguiente es una cuestión culpabilizadora. Dice, Venezuela es un país de inútiles, de parásitos. Somos un país rentista. Es decir, obtenemos una cosa sin trabajar y vivimos nada más que de ella. Entonces, claro, como ha disminuido la renta, ese término está mal empleado en teoría económica. El término de renta lo aplicó un señor llamado David Ricardo, y David Ricardo dice que toda renta viene del trabajo. Aquí se emplea el término renta o rentista para decir ustedes son unos vagos que reciben ingresos sin trabajar. Bueno, mal aplicado y todo, pero de todos modos, ustedes son un país rentista, tú eres un rentista, ustedes son rentistas. Nosotros no, pues nosotros somos los empresarios, nosotros sí producimos, pero el resto de la población es rentista. Bueno, pues resulta que no, Venezuela sí produce, cierto que produce muchísimos hidrocarburos y otros metales, pero Pascualina se ha puesto a averiguar desde un año de referencia, 2003-2004, que es cuando se instala el control de cambios en Venezuela, se ha triplicado la cantidad de dólares preferenciales que se le asigna a las empresas. Y en algunos rubros, como el de medicina, aproximativamente se ha cuadruplicado la cantidad de dólares preferenciales. Sin embargo, hay escasez. Y resulta que no aparecen los bienes. Pascualina se ha puesto a averiguar y ella ha verificado que durante décadas, aproximativamente Venezuela produce cerca del 88% de sus alimentos. Las importaciones vendrían a ser entonces de un 12% aproximativamente, ¿no? Varían en un año. Entonces, ¿por qué esos alimentos no llegan al consumidor o llegan con tanta dificultad? También Pascualina agarra y demuestra que en líneas generales durante todo ese tiempo, por un lado ha aumentado el Producto Interno Bruto de Venezuela, ha aumentado en un 4.3% desde 2004 hasta ahora, que por otro lado hay además un incremento en la producción y que la producción se ha mantenido más o menos estable, no hay un pico, no hay una caída, no hay un descenso en la producción de alimentos. El empleo ha aumentado en 64%. El consumo en líneas generales
es aproximadamente el mismo, pero un consumo lleno de dificultades. Hay escasez artificial, se han elevado los precios de una manera obscena, inconmensurable, injustificada, sin ningún tipo de justificación posible, y entonces con eso se ha creado una situación de malestar. ¿Cuál es entonces la explicación de la escasez? Es un fenómeno logrado a través de un filtro, un tapón en la distribución. Los dólares preferenciales los asigna el Estado fundamentalmente a un oligopolio de una docena de empresas. Se le asigna el 85% de los dólares a esas empresas. Y esas empresas, lo ha dicho el presidente Maduro, no lo estoy inventando yo. El presidente Maduro en una oportunidad anunció que se habían entregado 60.000 millones de dólares a empresas. Muchas de ellas resultaron empresas de maletín. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prohíbe la existencia de monopolios. Además de eso, dice que el Estado tiene todas las potestades para actuar contra las situaciones de monopolio o aquellas situaciones en las cuales grupos de intereses actúen contra la circulación libre de los bienes en el mercado. Entonces, primer elemento en esta guerra económica: no puede ser que se sigan entregando dólares preferenciales en cantidades obscenas a quienes consecutivamente, despiadadamente han estafado al fisco y a la nación venezolana. Y mi propuesta desde hace ya varios años ha sido que el Estado asuma la importación y distribución de los bienes básicos. El segundo elemento en esta guerra económica es el contrabando de exportación. También es estimación del presidente Maduro, la doy por buena. El presidente Maduro dice que por la frontera se va cerca del 40% de todo lo que Venezuela produce o importa. Y es revendido porque se adquiere en Venezuela a los precios subsidiados por el Estado y se revende a precios de mercado internacional en el exterior, e incluso nos lo revenden después a nosotros, esos mismos productos. Eso implica la necesidad de un redoblado control de nuestra frontera para evitar el contrabando de extracción. Pero hay un tercer centro o campo de batalla que resume los otros y que para mí ha sido un elemento de preocupación desde hace tiempo, desde hace décadas. Con esto se está creando una estructura delincuencial sumamente difícil de erradicar. En Estados Unidos, a principios del siglo pasado, no recuerdo, 1819, se prohibió el consumo de alcohol. Naturalmente la gente quería seguir emborrachándose y eso dio lugar a que la producción de licor, el contrabando de licor, pasaran a ser ilegales y por lo tanto se vendiera el licor con un sobreprecio enorme que dio lugar a una inmensa cantidad de fortuna. Hasta que repentinamente, en un arranque de lucidez, el Congreso de Estados Unidos dijo: bueno, pero estamos aquí permitiendo la creación de mafias, vamos a acabar con eso. La administración de Estados Unidos empezó a hacer una pirámide de corrupción financiada por el contrabando ilegal. Y el resultado de eso es bien interesante. ¿Qué figuras lograron ellos colocar? Para que vean cómo sigue la cosa. ¿Quién le hizo la campaña a este muchachito llamado John Fitzgerald Kennedy? El Rat Pack, los contrabandistas de licor y la mafia en Estados Unidos crearon ciudades como Las Vegas, ciudades completas bajo el dominio de la mafia, dedicadas al juego, a la prostitución, trata de personas, toda esa serie de cosas tan divertidas.
Y entonces quien le hace la campaña electoral es el Rat Pack, los artistas de Las Vegas. ¿Cómo hace Estados Unidos para invadir Italia? Va a visitar a un ciudadano muy respetable llamado Lucky Luciano. ¿Quién era Lucky Luciano? El gran zar de las drogas en Estados Unidos. Y ese señor, ¿por qué lo van a visitar? Porque tenía vínculos con la mafia. Y la mafia entonces fue la quinta columna civil que permitió y facilitó la invasión de Estados Unidos a Italia. Toma y daca. Bueno, la mafia le permitió a Estados Unidos, le facilitó la toma de Italia, y a su vez Estados Unidos le entregó Italia a la mafia. Hasta el día de hoy todavía estaban dinamitando jueces antimafia a finales del siglo pasado. Y el resultado de eso fue la exterminación y liquidación de los movimientos radicales, que eran los que habían hecho la resistencia contra los nazis y los fascistas, los partillanos, los guerrilleros de izquierda. Todo eso terminó siendo barrido, y la Italia contemporánea de repente, bueno, termina siendo pasto de gánteres como Berlusconi, por ejemplo. Yo llevo también desde el siglo pasado advirtiendo contra la infiltración paramilitar. Aquí los tenemos ya, trancando las principales avenidas de la capital, matando gente de la propia oposición, matando guardias nacionales, etcétera, y ahí están instalados. Y en gran parte ellos manejan el contrabando de extracción hacia el exterior. Entonces, lo grave de este problema, como vemos, es no solo un problema que afecta a lo económico, afecta a lo político, afecta lo cultural, afecta lo estratégico, afecta lo social. Hay que ver lo que es la instauración de todas estas redes paramilitares en el contexto de la sociedad venezolana y su imbricación con niveles superiores de delincuencia en el tráfico de alimentos y la especulación con alimentos y con bienes básicos. Yo estaba haciendo unos cálculos nada más presuntivos. Yo presuponía que en Venezuela hay 3 categorías de lo que llaman bachaqueros. La primera es el artesanal, esos señores que hacen las colas ahí, salen con unos paquetes cargados que parecen de verdad bachacos y van a revender eso a 10 veces el precio que obtuvieron allí en función de la cola. ¿Cuántos habrá? Yo hice un cálculo muy presuntivo, podría haber unos 300.000. ¿Cómo es posible que todo el esfuerzo que ha hecho el Estado venezolano colocando bienes subsidiados para que lleguen al pueblo, resulta que esos bienes no llegan al pueblo porque 300.000 personas encuentran que es mejor negocio comprarlos y revenderlos a 10 o 20 veces el precio de su valor? Pero hay un segundo nivel, que son los distribuidores de todos esos bienes acaparados. Yo me imagino que habrá en el país cuando mucho unos 30.000 distribuidores, desde grandes supermercados y almaceneros hasta comercios, etcétera. Y finalmente, bueno, está el nivel superior, los superbachacos, las reinas del hormiguero. Yo creo que esas son 30 personas y más o menos se sabe quiénes son. No es escondido. Es la docena y pico de empresas que obtienen el 85% de los dólares preferenciales, en las cuales yo digo que no se les puede seguir entregando esas cantidades. Y entonces aquí llegamos un poco pues al papel de los CLAP. Yo creo que tanto en el combate contra las redes delincuenciales de los paramilitares y otros, como en la distribución de alimentos, hay una conjunción indispensable, que es la del Estado, el gobierno bolivariano, con los movimientos sociales. El otro frente, entonces, es el de la distribución de los alimentos. Hemos visto, la producción en Venezuela sigue siendo aproximativamente la misma. Gran parte de las empresas no solo no han disminuido
su producción, sino que la han aumentado. En ese sentido, pues a mí verdaderamente me llenó de un gran gozo, un gran placer saber de la creación y la articulación de la red de los CLAPs. Es decir, es la forma de ganar la guerra económica. Los CLAPs son necesarios, los CLAPs son indispensables, los CLAPs son la clave de la salvación del proyecto bolivariano y quizá del latinoamericano. En una serie de datos inferenciales, resultaría que los CLAP estarían cubriendo a 6 millones de familias. Si nosotros extrapolamos esos datos, entonces resultando que cada familia teóricamente podría tener unos 5 miembros, resultaría que esos 6 millones de familias estarían poniendo bajo la protección del programa de los CLAP a cerca de 30 millones de venezolanos. Fíjense, según otros datos, en Fuerte Tiuna se estarían procesando o empaquetando 18,000 bolsas al día. Si esto se supone nada más 5 días trabajando, aunque puede que sea más, oye, da magnitudes respetables de alimentos, ¿no? Teniendo en cuenta además que cada bolsa es de 15 kilogramos. Se estaría manejando también cifras bien importantes. Repito, en ese caso, yo creo que además el CLAP, con sus 15 kilogramos de alimentos básicos, debería haber un CLAP informativo. En el sentido, bueno, ¿qué está haciendo el CLAP? ¿Cuántas familias está cubriendo efectivamente? ¿Cuánto se está invirtiendo en el programa? ¿Con qué costos unitarios? Todo eso sería verdaderamente bien importante para que se tuviera idea del esfuerzo que está haciendo el Estado venezolano para fluidificar la distribución de los bienes. Yo diría que el CLAP es la iniciativa que puede decidir el futuro político. Se ha convocado una constituyente. Para que una constituyente tenga efectos positivos, tiene que haber una mayoría progresista en los constituyentistas. Vimos lo que sucedió en las elecciones del 6 de diciembre. Con una prolongada situación de desabastecimiento, hubo resultados adversos para el bolivarianismo. De los CLAP depende que esa situación de desabastecimiento se revierta y empiece a haber un abastecimiento satisfactorio para la inmensa mayoría de la población venezolana. Si eso se logra, evidentemente todos los futuros procesos electorales serán favorables al bolivarianismo. Piensen ustedes el esfuerzo que se impuso el bolivarianismo con la Constitución del 99. Prácticamente ha habido casi tantas consultas electorales como años. Pero, repito, en conclusión, creo que estamos en el centro de la batalla. Ustedes están en el centro de esa batalla. Es una batalla que se tiene que librar a través de la información, a través de la activación de los mecanismos de la distribución y a través también de una intachable probidad. Los CLAP no solo tienen que ejercer la función de hacer llegar los alimentos que están destinados al pueblo, sino además de vigilar que todos los tramos en ese procedimiento tan vital para el destino de Venezuela y del pueblo venezolano sean realizados de forma legítima, transparente e incorruptible y eficaz. Bueno, y entonces eso es todo lo que podía decir, pero espero que el pueblo venezolano logre integrarse, logre informarse sobre ello y sobre todo disfrutar de sus beneficios. Muchas gracias. La gente lo dice ya, nos dice rodilla en tierra y así nos va.